que no nos da espacio para escapar. Por eso es el camino estrecho, no podemos movernos ni a un lado ni al otro, nos llega directa su palabra, hermanos. Y yo no quería, le estaba buscando quizá versículos, quizá estaba escribiendo lo más fácil para decir, Señor, yo no puedo, pero yo no puedo seguir así. El Señor y había una voz en mi interior que me decía, esto vas a hablar, esto vas a hablar. Y yo decía, Señor, estás trabajando conmigo, ¿cómo lo voy a predicar? Esto vas a hablar. Y por eso, hermanos, les traje esta palabra. Quiero contarles, me voy a agarrar en esta noche de un testimonio de cómo el Señor trabajó en mi vida en esos días. Hace unos meses estuve sintiéndome muy mal del corazón y empezaba a sentir palpitaciones muy fuertes. De repente estaba acostada y sentía que mi corazón dejaba de latir por ratitos y seguía latiendo. Y me llegaba el miedo y me llegaba el pensar. Vivía las 24 horas del día pensando a qué hora me iba a dar otro ataque, a qué hora me iba a dar la taquicardia. Incluso aquí en la iglesia, varios hermanos fueron testigos en la vigilia, creo que fue. Yo me salí porque yo no aguanté, me asusté demasiado después de haber danzado. Me llegó el dardo, empecé a sudar, frío, me dio taquicardia, mi corazón no podía respirar y me fui para afuera. Y agaché mi cabeza y dije, yo ya no puedo. ¿Cuándo se me va a quitar esto? Varios hermanos que estaban de Ujieres se dieron cuenta, yo estaba muy asustada. No había tiempo para mí, para leer la palabra, para aferrarme al Señor. Estaba a las 24 horas pendiente de la enfermedad que yo andaba cargando. Me fui a donde la doctora y me dijo ella, tus palpitaciones están por abajo de lo normal, algo le está pasando a tu corazón. Ya había ido al hospital y me dijeron, no tienes nada, pero yo seguía sintiéndome mal y me faltaba mucho el aire y no podía ni siquiera estar sentada porque de repente me agarraba mal, me ponía mal. Me dijo ella, te voy a mandar a la Universidad de Charlottesville, vas a llenar una papelería para que no te cobren mucho, para que te coloquen un aparato en el corazón, para que estés midiendo tus palpitaciones, en qué momento se te bajan, haciendo qué esfuerzo físico y en qué momento se te ponen normales. Yo no tenía tiempo me arrodillaba o ayunaba, le oraba al Señor, pero no le quería poner la enfermedad porque yo decía, Señor, muy adentro de mí, muy en el fondo de mí, le soy sincera, decía, hasta que tú me quieras sanar, Señor. Porque a raíz del temor a que en cualquier momento me fuera a dar un infarto, empecé a aferrarme a Dios. Yo dije, el doctor me puede decir, te puedes morir, tenés una enfermedad cardíaca, pero aquí el único que me puede ayudar es Dios. Y yo decía, yo me arrodillaba y decía, Señor, pero si tu palabra dice que tú pelearás por mí, pero yo estaré confiado. Y me analizaba y decía, ¿por qué no tengo confianza en el Señor? Pues empecé a buscar más del Señor y me di cuenta de que yo no podía estar confiando en Él, porque para poder estar confiados en el Señor y que Él interceda por nosotros, tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que vivir en obediencia. Porque esta palabra es vida. Esta palabra es nuestra guía, es nuestro manual. Es la única palabra que nos puede ayudar porque es la palabra de Dios escrita en páginas. Es lo único que puede salvarnos, la obediencia. Empecé a buscar, me propuse a mí misma empezar a leer aunque sea 3-4 capítulos al día porque el Señor en sueño ya me estaba hablando que tenía que leer su palabra. Pero miren, hermanos, cuando yo agarraba la Biblia, decía leer la palabra de Dios, me daba sueño. Y la cerraba y volvía a ver en qué me entretenía. Y el Espíritu Santo me redarguía, anda a leer. Y no lo hacía. Y me seguía poniendo peor, pero no quería buscar de la palabra de Dios. Un día me levanté y me propuse, no, yo voy a leer la palabra del Señor. Dios mío, yo no puedo con mis fuerzas. Pero tanto que se predica y tanto que se dice que le pidamos a nuestro Dios y que Él nos va a dar. Y le dije, Señor, yo no tengo amor por la lectura.
pon el amor en mi corazón, esa búsqueda. Yo quiero conocerte, yo quiero amarte. Yo no puedo estar gritando gloria a Dios, aleluya, en la iglesia. Yo no puedo gritar, Señor, yo te amo, si yo no te conozco. Yo no te conozco, Señor. Conozco muy poquito de ti. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo voy a saberlo si no te conozco? Y empecé, hermanos, a leer. Cuando yo empecé a leer la palabra, con un versículo, fue una daga en mi corazón. Y volví a leer y seguía leyendo. Y me di cuenta que yo no iba para el cielo. Estaba viviendo en desobediencia. Decía que amaba a mi hermano y en mis pensamientos no era verdad. Decía que estaba viviendo, que yo tenía los frutos del Espíritu Santo y no los tenía. No tenía amor, no tenía paz, no tenía gozo. Quizá una mínima parte, pero siempre le fallamos a Dios y me asusté. Estaba leyendo su palabra y me llevé las manos a la boca y le dije, Dios mío, si yo me hubiera muerto, yo me voy para el infierno. Aunque yo me congregue, aunque yo trate de vivir en obediencia, pero no es todo, eso no es todo. Mi corazón estaba sucio, mis vestiduras son las que ustedes me ven por fuera. Y me decía, ¿y cómo están tus vestiduras por dentro? ¿Cómo está tu corazón, Angelina? Y fue bien triste, hermano. Y de ahí en adelante, yo envié a la iglesia a adorar a Dios, porque estaba hablando a mi vida. Yo tengo un año de haber aceptado al Señor, pero después de un año Él ha empezado a trabajar conmigo. Decidí abrirle mi corazón por temor, quizás, por miedo a morirme, por temor a la enfermedad. Y la pastora decía tanto del aguijón del apóstol Pablo. Y yo llegué al punto de decirle, Señor, este es mi aguijón, no me lo quites, porque si me lo quitas, yo me voy a ir lejos de ti. Si tengo que estar enferma, no me sanes, Señor, porque si arrastrada voy a llegar a buscarte. Si me vas a quitar la enfermedad, quizá el Señor sabía que era la única manera que podía llamar mi atención. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama Dios. Quizá era la única forma de traerme a su casa y adorarle. Quizá a través del miedo Él quería, mija, aquí estoy, ¿qué estás esperando? Aquí está tu Salvador, aquí está tu sanador, aquí está tu consolador, ¿qué esperas? Aquí estoy. Tuve un sueño, el Señor empezó a trabajar conmigo, me dio muchos sueños y yo no los entendía. Tuve un sueño que estaba examinándome en la escuela y me pasaban el test y yo no sabía contestar nada. Y miraba que todos contestaban y yo, ¿qué voy a contestar si no he estudiado? Y a la par veía un librito chiquito, yo no entendía. Yo decía, ¿por qué no lo leí? Y el Señor me hizo entender de cómo yo iba a resistir una prueba si yo no estaba sumergiéndome en su palabra, si yo no estaba estudiando su palabra. ¿Cómo yo iba a soportar la prueba? Depende del nivel espiritual que el Señor nos dé, así vamos a pararnos en cada prueba que Él nos dé. Depende de la búsqueda que nosotros tengamos con Dios, de la confianza que tengamos. De esa misma manera vamos a tener la fuerza y la fortaleza para entender la prueba, para levantar nuestras manos cuando estén caídas y decir, Señor, yo no entiendo, tú sabes, tú conoces, yo aquí estoy. Hágase, Señor, tu voluntad. Me empecé a autoanalizar a mí misma y me di cuenta a través de las predicaciones que estuvieron dando esta semana. Yo estuve analizando cada una, llegaba a mi corazón, no importara qué día fuera el hermano que predicara, era una daga directa al corazón. Era una daga directa al corazón. Y a veces nosotros decimos, ay, eso va para la hermana tal, va para el hermano tal. Pero no, eso va para ti. Amén. Eso va para ti. El Señor le habla a cada uno y nos limpia con su palabra, a cada uno de nosotros. Y empecé a autoanalizarme. Y decía yo, estoy siendo una cristiana de doble ánimo. En la iglesia soy una, y llegaba a mi casa
a pelear con mis hijas, a pelear con mi esposo. No tenía paciencia, todo el tiempo enojada. Y me empecé a dar cuenta, digo yo, ¿cómo está la relación con mi esposo? Y me iba la palabra, y la palabra de Dios me decía que me tenía que sujetar a mi marido. Y yo seguía con el mismo carácter, queriendo gritar más que él, queriendo decir, no, pues no tiene la razón, esto no es así. ¿Cómo está la relación con tus hijas? Me pasó algo con Daniela, y con el permiso de ella voy a contar. Tuvimos una pequeña discusión en casa. Siempre tenemos nuestras diferencias, pero creo que es por lo mismo, porque somos del mismo carácter. Ella se enoja con facilidad y yo la regañaba, y quizá con palabras que le estaban hiriendo su corazón. Yo le decía, vieja, ¿cómo puedes ir a la iglesia a alabar a Dios y aquí sos malcriado? Y la palabra me regresaba a mí. ¿Pueden creer? Yo criticando a mi hija, y le decía, y ella me decía, ¿y vos qué hablas? Yo no hallaba qué hacer, hermano. Yo me peleaba con ella, me encerraba en mi cuarto. ¿Sabes qué? Yo ya no te voy a decir nada. Pero yo no me estaba analizando qué era lo que estaba pasando con ella. Y un día hablé con mi hermana Miriam, y le digo, hermana Miriam, yo no sé qué le está pasando a Daniel, anda de mal carácter. Le digo, yo ya no quiero que le dé privilegio. Le digo, porque ella no se lo merece, se mantiene enojada. Imagínense ustedes. Y Daniela vino a hablar con la pastora, y la pastora, que Dios la bendiga, ella nos hizo entender de que yo no puedo venir a decidir quién le va a quitar su privilegio a mi hija si el Señor se lo dio. Imagínense, tal vez yo pecando más que ella, yo pecando más que mi propia hija, y decía, Dios mío, queriéndola sentar, no estaba agradeciendo la obra que Dios está haciendo en ella. Yo misma pude haber destruido, y la pude arrastrar a un desánimo y llevarla quizá al mundo de donde el Señor la sacó, porque no fui yo, fue el Señor. Ella misma muchas veces yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero a mí me pasaba que habían semanas que no me alcanzaban los 5 días que pasaba en la iglesia, y había días que buscaba hasta pretextos para no venir, y ella me decía, mami, ¿no vas a ir a la iglesia? Mira la hora que es. Y yo me levantaba, y aunque sea cansada, venía, queriendo privar a mis hijos también de venir a llevarse la bendición aquí con el Señor. Y me decía, hermana Miriam, y usted no se ha puesto a analizar por qué su hija es así. Y yo me quedé callada. Y le digo yo, ¿por qué su hija es así, hermana? ¿De dónde lo sacó? Me dijo. Y le digo, oh my God, hermana, de mí. Pero el enojo y la ira no me dejaba abrir mis ojos. Y yo me senté a hablar con ella, y le dije, mija, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Nos pueden agarrar el Señor, como su palabra dice, que Él vendrá como ladrón en la noche. Nos va a agarrar durmiendo enojadas, y nos vamos a quedar las dos, mija. No podemos vivir así. Yo afuera llego, estoy en la iglesia adorando a Dios, abrazando a mis hermanos, pero si tengo enemistad con mi hermana, que es mi hija, que está en mi casa, ella es mi hermana, es mi hija, pero es mi prójimo. Y el Señor dice, amarás a Dios más que a todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no estaba cumpliendo con su palabra. Si nosotros nos ponemos a analizar cada versículo de este libro de la palabra de Dios, hermanos, todos vivimos en pecado. Y yo no estoy diciendo que todos nos vamos a ir al infierno. No, todos vivimos en pecado. Pero ¿cuántos hemos dispuesto nuestro corazón para que el Señor lo transforme? Nos estamos nosotros conformando con no cambiar, y caemos hoy y caemos mañana. ¿Y cuándo nos vamos a levantar y decir, Señor, esto yo ya no lo quiero en mi corazón? No se puede, hermanos. No podemos vivir un evangelio de hipocresía, porque nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando al Señor. ¿Cuántas veces hemos dispuesto nuestro corazón a Dios? Yo le decía al Señor, Señor, dame paciencia. Señor, cambia mi corazón. Pero cuando venía la prueba, yo decía, ay, Dios, ya no aguanto.
Yo no me había puesto a pensar, hermanos, y a través